¿Qué pasó? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Hace un montón que no cojo la cámara, hace como 2 meses. Y bueno, aunque para vosotros el último vídeo es la semana pasada, para mí hace 2 meses y se me hace raro. No sé bien cómo empezar. Estoy en el aeropuerto ya, tomándome mi cafelito y me voy para las Azores. Es un archipiélago de 9 islas que hay a unos 1500 o 1600 kilómetros de Lisboa y son islas de origen volcánico, como las Canarias aquí. Entonces vamos a recorrer 2 de las 9 islas que hay con mi mujer. No será un vídeo como los de siempre contando la historia del país y todo ese rollo. Estamos a día 6 de septiembre. Estoy con cámara nueva, a ver qué tal graba. Por cierto, voy con Azores Airlines. El vuelo ha costado unos 140 para ir ahí. Otro vuelo interno que ha costado 70 y el de vuelta con TAP Lisboa 180. Estoy probando caminando con el estabilizador a ver qué tal. A ver cómo tiembla esto. Ah, y la cámara esta es una ZV-E10 II. Es la nueva que han sacado este año. Había la versión 1 de Sony. Es una mirrorless, pesa 200 y pico gramos. Es la que yo tenía antes, la que uso también a veces, la Nikon D750, que pesa 700 gramos, creo, solo el cuerpo. Y esta con el objetivo este de serie, 300 gramos o por ahí. Así que la diferencia, aunque baje un poco la calidad quizá, la diferencia es bastante grande. Bueno, va, para el vuelo. Es que aquí los aviones... Aquí se pueden poner también. Bastante espacioso. Y bastante nuevo. Y como siempre, al inicio de los vídeos voy a hacer una breve introducción sobre la historia del país, aunque aquí no he indagado demasiado. La historia de Portugal sí que es apasionante, pero bueno, de las Azores, aparte de algunas guerras, tampoco creo que haya mucha cosa que me interesara o para destacar. Lo más importante es que aquí convergen 3 placas tectónicas, la euroasiática, americana y africana, y hace unos 30 y pico millones de años empezaron a colisionar y se empezó a formar todo lo que es el archipiélago de las Azores. Aunque se cree que no fue hasta hace 8 millones de años cuando empezaron a emerger lo que son propiamente las islas de debajo del mar. Lo que hay que saber también es que aquí hay mucha actividad volcánica, todo esto son islas volcánicas, por lo tanto su formación fue así, pero fue variando con los años por las erupciones de varios volcanes y bueno, lo que supone la actividad volcánica. El archipiélago de las Islas Azores está compuesto por 9 islas, la más grande de ellas San Miguel, y tiene 3 capitales. La primera, Ponta Delgada, que se encuentra en San Miguel, la otra, Horta, que se encuentra en Faial, y la otra es Angra do Heroísmo, que es la capital de Terceira. Terceira es la tercera isla más grande. Está a 1500 kilómetros de Portugal y por aquí pasa una corriente del Golfo, que hace que el agua se mantenga relativamente caliente durante todo el año, pese a ser el Atlántico. Hasta 1427 no se descubrieron las islas, la primera fue Santa María por Diogo Silves, según se cree por unos escritos que encontraron en unos documentos de un marinero catalán, que creo que se llamaba Versalles. Hasta que luego en 1432 Gonzalo Viejo Cabral las redescubrió después de esa primera expedición y hasta 10 años después, en 1444 más o menos, nos empezaron a poblar con gente que venía de Extremadura, de toda la parte de Portugal y de Inglaterra y de Francia. Aunque he estado viendo que en antiguos mapas ya aparecían estas islas con otros nombres, es decir, oficialmente se descubrieron en el año que he comentado, pero 100 años antes ya aparecían en algunos mapas. Y estos primeros pobladores aparecieron en la isla de San Miguel, que es la más grande. Y ahora la parte que quizá más interesante así de la historia, que tiene que ver con España, es que en 1570 y pico muere Sebastián I, que era el rey de Portugal, sin descendencia. Entonces pasa una época que no saben quién lo va a suplir y hay un poco de inestabilidad en Portugal. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento está reinando Felipe II, que tiene un reinado impresionante, y decide pues atacar a las Azores, porque es un buen momento para anexionar Portugal al reinado toda Portugal al reinado de España. Entonces, en 1582 empieza lo que es la Guerra de Terceira. Esa guerra es considerada la primera guerra de galeones de la historia, una batalla épica de 60 galeones españoles y bueno, una aliada impresionante. Contra Inglaterra y Francia, que claro, ellos ven que España quiere ir a por las Azores y por toda esa zona de Portugal y toda Portugal y dicen, ostras, solo le falta a España con el pedazo de reinado que tiene que haga esto. Entonces se lía ahí una buena batalla naval y España gana.
A partir de entonces, Portugal forma parte del reinado de España. Felipe II se le conoce como Felipe I de Portugal, hasta 1640 más o menos, que empieza Portugal a despertarse ya al sentimiento de querer independizarse, y bueno, empieza ese proceso de independencia y que culmina con el Tratado de Lisboa, más o menos. Esto es un brevísimo y rapidísimo resumen, al menos de una parte que es un poco más interesante, que es esa guerra naval. Y bueno, el que le interese la historia de Portugal, ya sabes, una historia muy rica también, con los lusitanos y toda esa historia. Y nada, la podéis googlear. Ya dije aquí que no haría mucha historia, pero bueno, al menos esa pequeña introducción para situarnos un poco. Y como datos generales, este vídeo lo estoy haciendo el último día antes de coger el avión. Aquí, el año pasado visitaron más o menos 1 millón de personas las islas. Para hacer una comparativa, las Baleares y Canarias reciben 14 millones más o menos, o sea que no verás muchos turistas. Las carreteras están perfectamente, o sea, puedes conducir con coche de alquiler. Si es un poquito alto, mejor, por si vas a salir a algún sitio un poco fuera de carretera asfaltada, pero en principio se conduce perfectamente. Luego, el mito de las 4 estaciones en un año en San Miguel, real. O sea, me pensaba que era como en todos los sitios que lo dicen, pero de verdad que la semana que hemos estado 9 días, niebla, de repente al cabo de un rato lloviendo, al cabo de un rato un solazo impresionante como ahora, que hace un rato estaba muy nublado. Realmente cambian mucho las estaciones, así que al menos en septiembre no hace falta que te traigas ropa de abrigo, como mucho un jersey y unos pantalones largos, pero sí trae de chubasquero porque probablemente te haga falta. Luego, puedes alquilar una moto en vez de un coche, pero por lo que digo de cambios de tiempo, realmente no creo que sea lo más oportuno, así que coche sí o sí. Y si vas a ir en transporte público, lo tienes muy complicado para ver la mayoría de sitios. Luego, compra queso sí o sí, o sea, el queso es espectacular. Aquí se produce muchísima leche en toda la isla. Hay muchísimas vacas, dicen que hay más vacas que personas, así que el queso y la leche están espectaculares. Y otra recomendación, al menos si eres vegetariano por los restaurantes que hay y demás, es que traigas tuppers de tu casa, un par de tuppers, y en los apartamentos cocinas, te llevas la comida y comes en uno de los 200.000 merenderos que hay por todos lados, que están perfectos. O bueno, si comes carne la puedes comprar en el súper y hacer barbacoas también por allí. Otra buena recomendación, como nosotros, entra por una isla, probablemente por San Miguel, que los vuelos son más económicos, y vuelve por otra isla. Los vuelos internos son bastante baratos en todas las islas. Para San Miguel, con una semana, 8 días, yo creo que para ver lo básico de sobras. Y para Fayal, que es la única que hemos visitado, con 4 días. Pero si haces 5 o 6 días, puedes visitar Pico, que está justo delante, tardas 35 minutos y puedes subir al pico de Pico. Vale, imagino que está claro, pero no está de más decirlo, que el viaje, o sea, los vídeos no condicionan mi viaje, sino que yo hago el viaje sin pensar en el vídeo, solo, lógicamente, voy explicando las cosas y demás, pero me refiero a que ni a la forma de editarlo, junto todos los sitios, todos los restaurantes, todas las cosas juntas, sino que el viaje se desarrolla de una forma orgánica y lo voy exponiendo tal como va sucediendo. Los vídeos no me condicionan el viaje, quiero decir, básicamente. Entonces, bueno, espero que os guste esta forma de viajar, que es un poco más calmada para lo rápido que vemos ahora todos los vídeos y demás. Así que nada, solo deciros que de verdad que vais a flipar con los paisajes. Yo había visto pocas cosas antes, este viaje lo ha preparado básicamente mi mujer. Yo simplemente había mirado cosas escritas, evitando ver imágenes y todo esto, y de verdad que todas las sorpresas que veréis en el vídeo de mis expresiones y todo eso es real. Nada, ahí os dejo con el viaje, espero que os lo gocéis. Ya estamos aquí, 3 horas y media al vuelo, un poquito más, bastante bien la compañía Azores Airlines, nos dan comida y todo, que la tenía que haber reservado, que era vegetariana y no lo he hecho. Hemos ido al alojamiento, que está impresionante, mañana os lo enseño, y este es el coche, a 46 euros por día, como un Panda, un Dacia creo que es, uno que está de lujo, de gasolina. Y ahora nos vamos a un sitio de piñas en un invernadero. Una cosa muy curiosa. Hemos llegado un poco más tarde de lo que creíamos, son las 6. Pero bueno, hubiéramos llegado a las 4. Bueno, vamos para allá, que no podemos perder el tiempo. Son las 7, tenemos una hora para venir aquí a las plantaciones de piña. Aquí en las Azores el clima es tropical y muy cambiante, y como la tierra es volcánica, es muy buena en minerales y todo ese rollo, y se cultiva de todo. Pero aquí lo curioso es que es el único sitio que se cultivan las plantas en invernaderos. Eso es lo curioso. Y es una piña que casi no tiene acidez. Te hacen una pequeña explicación con unos vídeos y todo esto. Puedes ver los invernaderos, todo el proceso de plantado de la piña. Las piñas nacen como del suelo, ¿vale? No es que nazcan en los árboles.
Y vamos a ver un poco aquí las plantaciones, los invernaderos y luego hay un sitio para degustar un montón de cosas de piña. Ostras, me estoy dando cuenta que con esta cámara estoy mirando todo el rato a la pantalla de ahí, cuando debo estar mirando aquí. Pero bueno, un poco de paciencia que es nueva y me estoy habituando. Y aquí todos los invernaderos. Se usa un método aquí que lo usan hace 150 años y no usan nada de pesticidas ni nada. Todos los abonos y todo el rollo es totalmente natural. ¡Ostras, qué gracioso! Aquí hay como exposiciones así de cómo se hace todo esto. Es el plantero, bueno, no se llama plantero, es la parte de la piña que se usa para plantar de la raíz. Se pone ahí, va creciendo la piñica y sale esta piña. Bueno, creo que lo habréis visto alguna vez en algún sitio. Pues ya ves, aquí hay licor de piña, pastel de piña. A ver, María, el helado. El heladito de ananas. Ananas. Está bueno. Sabe a piña puro. ¿Y ahí qué más tienes? Ananas tal cual y un pastel de ananas. Un poquito de acidez. Su toquecito. Está súper dulce. 2 euros el heladito. 6,50 todo. La ración 4 euritos y el bolo el pastel 2 euros. Hostia, está increíblemente dulce y tiene trozos de piña. No lo he expresado bien antes. Tiene un sabor muy curioso. Está cero ácida. Está muy buena. No es súper dulce, pero tiene un sabor raro, ¿no? Sí. Buah, esto top, ¿eh? Es como un pastel de Belén, pastéis de Belén, los típicos de Lisboa. Con mantequilla súper dulce, la masa y la piña increíble. Un top, un 10 de este sitio. Son las 9 de la noche, ya estamos aquí en la pedazo de casa es la casa de un arquitecto, por lo que veo, que tiene el despacho abajo y toda una casa gigante y guapísima. Y hoy cocinamos aquí. Hemos comprado para 2 o 3 días comida. Está súper guapa la cocina. Bueno, ahí fuera tiene como todo un jardín. Aquí un pedazo comedor inmenso. Muy bien. Y nada, a cocinar verduras y un poquito de tofu, lasaña, huevos, que comemos bastantes huevos. Un poco más. Bueno, aprovecho para enseñaros un poco, ¿vale? Esta es la entrada. Ahí tiene un despacho súper grande. Su habitación está aquí arriba del todo. Y estas, en principio, son habitaciones de huéspedes. Y nuestra habitación. El baño es compartido. Casi nunca cogemos baños compartidos, pero en las Azores está complicado porque son islas pequeñas, el alojamiento es limitado, igual que los coches. Y hace tiempo que hemos reservado esto y nos ha costado, ¿eh? Ahora os pondré el precio aquí abajo, que no me acuerdo. Unas verduritas para cenar hoy. Esto te va a sobrar también. Más garbanzos. Y un tofu con verduras. Así que hoy poco más ya. Por culpa del retraso no hemos podido hacer mucha cosa. Así que ahora a cenar, a dormir y mañana a empezar a explorar la isla. ¿Qué pasó? Buenos días por la mañana, son las 7, estamos ya listos para ir a no se sabe dónde, porque aquí hay climas súper diferentes en todas las zonas, así que tienes que ir mirando por la webcam a ver en qué zona no está nublado y no tenemos claro lo que haremos ahora. De momento vamos a desayunar en la preciosa cocina. Ayer estuve viendo los vídeos de la cámara y no me acaba de convencer demasiado, pero bueno, al menos es ligerita y vamos a ver qué tal las tomas así grandes y todo eso. No sé, aún no tengo muy claro cómo funciona, pero bueno, vamos para allá. Vale, otra recomendación que he visto y creo que va a ser muy útil es que aquí hay las 4 estaciones en un día y en un momento puede cambiar todo. Estamos en medio del Atlántico, entonces
hace mucho aire, pasan las nubes, de repente sale el sol, de repente llueve, es un clima bastante extraño. Entonces lo mejor, como la isla de San Miguel es pequeña, que tienes 1 hora y media más o menos de punta a punta, lo que he visto yo que me han recomendado y que voy a hacer es esto, llevar prácticamente toda la maleta aquí. Ahora voy pantalones cortos, pero me llevo pantalones largos, dejo una chaqueta, dejo el bañador por si vamos al final a algunas piscinas, lo de snorkel, la toalla, el chubasquero, gorro, escarpines. Llevar básicamente toda la maleta con todas las ropas para lo que pueda pasar. Crema también por si acaso. Estamos durmiendo allí y mirar, estamos al lado del aeropuerto. Mirar, pasan los aviones justo por encima de nuestra casa. Primera parada, Monte Palas, un hotel de 5 estrellas que fue construido por una empresa belga y otra francesa en el 89. Hotel de 5 estrellas que lo iba a petar y al final estuvo como unos 13 meses más o menos en activo solamente. Lo tuvieron que abandonar por un tema económico, está abandonado y lo puedes visitar. Vamos a hacer un poquito de Urubex. Esto da a la laguna de las 7 ciudades, ahora os lo explico. Ojo al detalle, que el suelo es de moqueta. Qué gracioso, tío. 30 años lleva esto. Apocalíptico, ¿eh? Se nos ha comido la niebla. Qué guapo. Vale, pues os quería enseñar las vistas, pero va a ser que no. Aquí hay un cráter de un volcán y hay 2 lagunas gigantes, pero lo vamos a ver desde otro punto. Porque como ya os he dicho, aquí el tiempo cambia mucho y imposible verlo ahora. Bueno, y aquí estamos en el mirador, donde se puede ver lo que no se veía desde arriba porque estaba muy nublado, pero ahora se ha despejado. Esto se llama 7 ciudades, toda esa población, y todo esto es el cráter de un volcán. Hay unos 700, 800 habitantes y así se ve. Es que está todo, o sea, hay muchísima vegetación, súper tupido todo, espectacular. Bueno, ahora vamos aquí a las termas de Ferrerías. Son unas termas que el agua sale caliente de abajo y si no me equivoco se mezcla con el agua del mar también, cuando hay marea alta. Ahora hay marea baja, lo hemos mirado por internet, venimos para aquí y hay unas que se llaman piscinas de Sofía que son gratis. Por lo que parece hay bastante gente, pero bueno, al menos está despejado, así que a ver qué tal. Ah, y son gratuitas, que no lo he dicho. Hay unas que se pagan como 35 euros, pero mira, aquí tienes hasta vestuarios. Un cambiador, un baño, está como un poco dejado, pero ostras, para ser gratis. Sale de aquí dentro ardiendo, y aquí se va temperando más con el agua que va entrando del mar. O sea, muy curioso porque están muchos sitios de termas, en Andorra, las termas de allí, en Albania, en el pueblo de mi mujer, en Montenejos, pero en Ourense, pero nunca de agua salada, o sea, muy curioso. Y ahora ya empieza a haber bastante gente. Que mirar el humo que sale de ahí dentro, ¿eh?
pues esto eran las piscinas naturales de Caneiros. Aquí el agua sí que está fresquita, no tanto como en las Canarias, pero está bastante fría. Y con el tiempo que hace pues no hemos podido disfrutarlo. Y ya lo veis, o sea, el clima es súper cambiante, nubes, sol, mucho aire. Así que hay que ir probando los spots. Toca comer un poquito de picnic, lo que cocinamos ayer, arroz, garbanzos, verduritas, unos huevos. Agua de las Azores. Agua de las Azores. Agua de las Azores del grifo. Y aquí, en un fantástico mirador. Hace un momento estaba lloviendo muchísimo, no hemos podido estar en la playa, pero es que solo pasear por aquí con el coche es de una gozada ya. Ver los paisajes que hay, espectacular. O sea, es que lo de la vegetación es muy serio, ¿eh? O sea, muy serio. Está todo tan verde y tan tupido, todo lleno de vaquitas. Mira aquí las vaquitas, por todos lados. Creo que hay más vacas que habitantes, ha leído María. Bueno, vamos a comer. Bueno, segunda vez que venimos. Ahora hay un poco de gente, pero al menos hace mejor tiempo que esta mañana. Pues imaginaos estar aquí en la habitación de este antiguo hotel y estas son las vistas. ¡Qué barbaridad! Realmente el hotel no podía estar ubicado en un sitio mejor, ¿eh? Ahora que hay más gente, estamos en la azotea. Los cimientos están bien, luego tienes que vigilar bajo tu responsabilidad algunos agujeros que hay. Pero aquí creo que hay algunos tours, que hemos visto algún autobús. Pero muy chulo. Y otra cosa que también he visto, he leído, es que, bueno, aparte de que hay unos asiáticos que quieren comprar esto y reconstruirlo, yo creo que esto es una mina. Abajo del todo, una mina de dinero. Yo creo que abajo del todo, en un sótano, he leído que hay un casino. Un casino, lógicamente, todo abandonado y que está muy oscuro. Así que María se va a quedar un rato aquí en la azotea y yo voy a intentar buscarlo. Es que hay salas y salas, ¿eh? Está muy chulo. Siguiente spot, el gran acueducto. Teniendo en España el acueducto de Segovia, esto no es nada, un pequeño acueducto. Nada, para dar una vuelta por aquí. Y aquí otro bello acueducto que nos iba de pasada. Buenos días, día 3 aquí en la isla de Azores. Ayer por la noche al final una cena en casa y poco más. Hoy voy a probar a grabar sin el estabilizador. Bueno, yo sigo con mis paranoias, con la cámara. Hoy voy a probar a grabar sin el estabilizador porque da un poquito más de apertura, así que intentaré no moverme mucho cuando esté hablando. Estamos mirando los picos a los que vamos a ir. Estamos mirando si está despejado con la aplicación Spot Azores, bueno, con la página web, porque la aplicación no sé por qué no la podemos descargar con Android. La idea es ir al Lago de Fuego, pero los 3 días que llevamos aquí está nublado, así que está complicado. Pero creo que está despejado ahora mismo, así que a lo mejor vamos. Y a ver ballenas también, así que vamos viendo. Parece que está medio despejado. Hemos venido al Lago de Inferno. Hemos leído por internet y hemos visto estos 2 días que está siempre nublado aquí esta zona. Es el lago más alto de la isla y toda el agua que tiene este lago es de la lluvia puramente. Entonces está en el cráter de un volcán que se llama Agua do Pau, donde estamos ahora mismo, que vais a ver las vistas, son unos 1000 metros. Y grabo desde aquí porque hace bastante aire y me he olvidado en Barcelona el cacharrito de pelitos del micro para el aire con la cámara nueva, así que bueno, os dejo aquí alguna toma.
veis que cómo se ha puesto ahora mismo. Es eso, hemos visto por internet gente que pone he subido 3 veces, he subido 4 veces, no ha habido manera. Nosotros hace media hora desde casa parecía que estaba despejado. Hemos llegado, he grabado un poco lo que habéis visto, pero está complicado porque se ve que aquí siempre hay mucha condensación y mucha niebla. Estamos a 1000 metros creo, tampoco mucho, pero bueno, bastante alto para esta isla. Vamos a esperar un poco y si no vamos a otro punto. Otra cosa que no he comentado, si vienes antes de las 9 de la mañana o después de las 7 de la tarde es gratis. Si vienes entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, hasta aquí no puedes subir en coche, ponen como un vallado y tienes que subir en autobús y te cuesta 10 euros. Nosotros lo hemos intentado, hemos visto lo que hemos visto y bueno, algo es algo. Así está la cosa para bajar, ¿eh? Aquí hace 20 minutos estaba todo soleado y ahora estamos aquí que no se ve nada. Es que mirar la vegetación es bárbaro. Lo de estos árboles es exagerado. O sea, no se puede caminar entre esos árboles. Está petado de árboles. Increíble, nunca había visto una vegetación así, ¿eh? No sé si se aprecia bien en la cámara. Voy a comer aquí el clásico polo de arroz, que también se come mucho en Andorra, que hay mucha inmigración portuguesa y ahí lo comía mucho de pequeño también. Tengo una palmera con una especie de crema por encima, crema pastelera. Tomaría aquí un bocadillo de queso y un pingado, que es un cortado más que nada. Esto es como un... Está entre un bizcocho y una magdalena. Lleva harina de arroz y no lleva aceite, pero lleva mantequilla. Está muy rico, muy rico. Me recuerda cuando era pequeño. Cuando era petit. Bueno, y aquí el mítico pastel de nata, originarios de Lisboa, de pastel de Belén, pero fuera de ahí se le tiene que llamar pastel de nata. Un hojaldre con una crema pastelera de huevo. La receta original dicen que la saben solo 7 personas del mundo, de los originales de pastel de Belén, y todo lo que hacen fuera de ahí es una imitación. Pero bueno, es lo que es. Me dice mi mujer que le pegue un bocado y diga lo bueno que está. Está buenísimo. Esto es como unas natillas dulces. Se puede comer frío o caliente y se le echa canela por encima. Vamos a ir a ver las ballenas, intentarlo con una Zodiac, pero antes hemos venido a otra plantación de piñas que hay aquí, igual que vimos el otro día. Está muy curioso, ¿eh? Muy chulo. Que sean invernaderos es muy raro. Y otra cosa que no expliqué el otro día, que lo vi en el vídeo, es que para provocar la fertilización les va bien el humo. Entonces las meten aquí en los invernaderos, hacen humaredas y provoca que empiecen a fertilizar y empiecen el crecimiento. Muy curioso. Visitar las plantaciones es gratis aquí también. Luego tienes una tienda con todo de cosas artesanas, desde cubiertos a cosas de ropa, bebidas, chutney, mermeladas, de todo. Buah, está muy bonito la tienda, está súper chula. Para coger ideas del AliExpress. Ojo que vamos con todo, ¿eh? Vamos a ver si podemos avistar ballenas. Si ha estado guay, os dejo aquí abajo el nombre de la empresa con la que lo hacemos. Y nada, son 3 horas creo, entre lo que te explican ver ballenas y delfines. Y vamos a ver si hay suerte. Uf, a ver, la experiencia. La empresa de lujo, ¿vale? Ponía 3 horas, hemos estado 5 horas. Hemos ido con un bote de esos que va rapidísimo. Había otra opción con un catamarán más tarde, valía lo mismo, 65 euros. El tema es que mientras el bote iba para adelante, todo perfecto, iba rapidísimo, saltando, súper divertido.
Hemos visto varios grupos de delfines, todo muy guay. Cuando hemos estado ya en busca de las ballenas, que nos hemos tenido que parar ahí un rato, estábamos ya en el Atlántico abierto, con bastante oleaje, ha sido horrible. Hemos estado como 45 minutos ahí parados. Mi mujer se ha puesto malísima, a punto de desmayarse. La gente, si éramos 20 personas en el bote, la mitad estaban tocaditos, había uno vomitando. Y yo he hecho un gran esfuerzo para que no me diera un jamacuco, porque me mareo muchísimo, o sea, me mareo. He probado también hacer submarinismo, no me gusta nada, y siempre que hay cosas que sé que no me van bien para el cuerpo, las he probado para hacer, igual que tengo vértigo y salté de 4.000 metros desde un avión, también tengo claustrofobia y he estado en cuevas bajo tierra, en los túneles de Vietnam también me metí bajo tierra y todo ese rollo. Y bueno, lo intento, pero esto definitivamente no es lo mío. Las cosas del mar no me gustan absolutamente nada. En realidad, lo bueno de ir con esos botes es que te puedes acercar más a los animales, pero creo que no ha valido la pena. 5 horas ahí que hemos estado sin poder levantarte, porque estás sentado, bueno, ya lo veréis en el vídeo, no sé si lo habéis visto, vas así con las piernas abiertas. Igualmente, esta empresa impresionante, se lo ha currado muchísimo, así que si os gusta, pues os la recomiendo. Bueno, y lo que digo siempre desde todos los vídeos, el que me sigue, ya lo ve, esto es un vlog honesto, aquí digo la verdad, podría decir que es una experiencia, ha sido magnífica y que es increíble. Y eso, hablo siempre de mi experiencia, o sea, si vienes aquí hay que hacerlo porque está muy bien, pero yo no lo haría otra vez, o sea, no volveré a hacer eso, al menos no con una barca de estas rápidas, así que no me ha compensado mucho estas 5 horas. Mirad, estas son las piscinas de ayer, que están aquí en el puro mar abierto y gratuito, y nos hemos sentado aquí un poco María, que encima tiene un montón de frío, y esta piedra está calentita, así que vamos a pillar un poco de calor y nos iremos para casa. Este edificio, horrible. Ah, bueno, y esto, mirad, que esto no lo he comentado. Toda la parte antigua esta de Ponta Delgada, de una de las capitales, está todo hecho con las piedras de aquí, conservando el blanco y las piedras volcánicas. Está súper bonito. Todo el centro es así. No sé si sacan algunas tomas del centro o qué, pero bueno, muy chulo.